Buen día para todos. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Soy María Adelina Molina y les saludo desde Asunción, Paraguay. Bienvenidos a este programa Seguidores del Maestro, donde estudiamos y reflexionamos sobre las lecciones de esta maravillosa obra, la obra de Cristo. Hoy tenemos como invitada a una seguidora fiel del Maestro. Ella es Elia Quintero. Bienvenida, Elia. Muchas gracias, María Adelina. Qué gusto estar contigo. No sabes cuánto cariño por tu programa, por tu trabajo, por tu servicio. Muchas gracias. Gracias a ti, Elia, por decir siempre que sí a este programa, a este canal y a la difusión de la obra, que para nosotros es sumamente importante que la palabra, que el mensaje de esta magna obra llegue a más y más personas para hacer un rayito de luz en la vida de las personas, ¿verdad? Qué hermoso, sí. Bueno, Elia, y ya estuviste en el programa una vez, en uno de los primeros programas en compañía de Elsa López. Hoy te tenemos a ti en especial para hacer esta lección tan hermosa que nos toca. Y para las personas que aún no te conocen, ¿quién es Elia? Contanos sobre vos, por favor. Bueno, yo soy panameña, tengo desde el 2002 empecé a estudiar la obra. Primero la escuchaba gracias a las grabaciones que hacía Roxana Ríos. Y después tuve, bueno, ay Dios mío, la bendición de tener el libro en mis manos y ya es tan distinto. Bueno, yo soy de la generación en que todavía estudiábamos con libro, de que teníamos que estar pasando las hojas y las letras, sentir lo que es el peso de tener el libro. Yo era de esa generación, o sea que tener el libro en mis manos o sea, 180 grados de diferencia. Pero bueno, uno agradece lo que se va teniendo en sus momentos. También soy madre, mis 4 hijos, bueno, ya son adultos, llevo casada 25 años, soy arquitecta de profesión, pero dejé de ejercer cuando en el 2014 recibí, bueno, de diferentes formas, la, como la, La como la, señal. sí, la señal, la guía, la certeza de que tenía que ser por este otro camino. Así que desde hace ya, imagínate, estamos en el 2025, 11 años dedicada aquí a estar en la parte espiritual. He estudiado mucho la parte espiritual desde que se me dio la oportunidad. Pienso que eh, así fue, así fue diseñada mi vida desde que estaba en los planos del espacio. Em, yo estudiaba antes de la obra de Cristo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estudié mucho la Biblia. Mi guía era, imagínate, era un judío, porque todavía sigo teniendo contacto con él, al cual amo muchísimo. Es uno de los maestros que he tenido en esta encarnación. Se llama Alejandro von Schreschnitz. Él es judío, imagínate, María Adelina, pero es un judío que se hizo jesuita. Y con él yo pude entender muchos bueno, del Evangelio, pero a su modo de verlo, desde la parte, bueno, sí, judía, pero también, yo no sé si decirle católico, pero porque yo me reconozco católica, pero sin embargo no llega como a satisfacerme las explicaciones que me dan los sacerdotes con los textos bíblicos. Yo siento que todavía, en cambio, un poquito más llego
escuchando los sermones de los rabinos. Entonces los combino y, y bueno, así llego a entender mucho mejor el mensaje del maestro. También he leído mucho de los libros de Anthony de Melo. Él era un jesuita que, bueno, ya falleció, él era de la India, y bueno, la cosmovisión que tienen esos hermanos también me llenaba muchísimo. Y bueno, me llevaba siempre a estar buscando, investigando, a estar leyendo, pero cosas así, místicas, espirituales. Interesante, Elia. Y entonces, un buen día aparece la obra de Cristo frente a ti y lo llena todo. Bueno, es que la obra de Cristo, como tú sabes, María Adelina, no se contrapone con ninguna religión, no se contrapone ni con los textos de los hermanos Budas, ni con los católicos, ni con los judíos, no se contrapone con nada. La obra de Cristo es tan unificadora, Yo continúo leyendo, o sea, el Evangelio para mí o sea, los llevo todos los días. Yo voy a misa, María Adelina. Yo voy a misa los sábados en las noches, en las tardes, con mi familia, bueno, con mi esposo. Ya mis hijos, unos van, otros no. Porque el amor que yo siento por el Maestro Jesús, y eso se lo debo, bueno, porque siempre hablamos de que nuestra educación, lo que nos dijeron, sí, nos metieron en el chip muchas cosas también limitantes, pero también yo siempre tengo que dar gracias que nací en un hogar que se veneraba la imagen de Dios. Nosotros teníamos un gran amor al rosario. Yo rezaba el rosario desde que estaba chiquita. Yo me acuerdo de ir a los exámenes siempre con el rosario en la falda en el bolsillo de la falda, con una estampita, con una medallita. O sea, son cosas insignificantes, María Adelina, en el sentido de que ahora nosotros sabemos que ahí no está el poder. Pero sí es rescatable la devoción. Es rescatable que teníamos de una forma inconsciente, pero teníamos la necesidad de una conexión con los seres superiores. Y esa conexión es lo que yo ahora digo que me siento muy agradecida porque con la obra de Cristo ratifica que a eso es lo que nosotros hemos venido a hacer en este mundo, a estar conectados con los planos superiores. Porque este planeta, más que ser todo material, todo físico, también hay cosas invisibles que actúan en todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Están actuando esas fuerzas invisibles y está en nosotros tomar la decisión de si escuchamos la parte positiva o escuchamos la parte negativa. Está en nosotros. Sí. Atentos. Como estábamos comentando hace rato, tenemos las herramientas. Ya depende de nosotros elegirlas y aplicarlas en nuestra vida, porque lo difícil es salir de esa comodidad en la que vivimos, renunciar a muchas cosas, a muchas comodidades, a muchos, digamos, lujos, ¿verdad? Que nos hacen estar tranquilos, cómodos, sin preocuparnos de nada. Pero cuando uno elige este camino espiritual, uno elige su mundo interior, trabajar en ese mundo interior, hay muchas cosas de por medio, mucho renunciamiento, mucha dedicación, porque es desde el corazón, uno se dedica desde el corazón porque le hace bien. Y entonces hay mucho de por medio, implica muchas cosas, mucha resistencia también, también como hablamos hace rato. Es resistir, porque el mundo exterior está lleno de distractores, ¿verdad? Voy a llamarle así.
Y es así, Elia querida. Qué linda tu historia, me encanta porque así también como vos dijiste, sentiste la señal en algún momento de tu vida que no era por ahí y también te dedicaste, te dedicaste de lleno a este camino y entonces yo siento que estás más que preparada también para ser maestra y de poder enseñar todo lo que sabes, porque vos contrastaste, imagínate que contrastaste diferentes dogmas y tenés diferentes formas de ver las cosas, no es solamente desde el punto de vista cristiano, católico, sino que tenés otras herramientas y es hermoso y hay que aprovechar eso, hay que aprovecharle a Elia. Ay, tan bella María Adelina. Es que fíjate, María Adelina, que a veces nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos. Las tenemos, pero no lo sabemos usar. Entonces, ¿de qué te vale tener las herramientas si no sabes utilizarlas? Por eso que la hora de Cristo nos dice que el misionero debe de vestirse con la fe, con el amor y la humildad. Pero con el conocimiento tenemos que saber cómo utilizar el amor, cómo utilizar la fe y cómo utilizar la humildad. Porque podemos andar por ahí diciendo, estoy revestida de amor, de fe y de humildad, amor, fe y humildad, pero así se quedó. Entonces yo me comprometí a entender hasta dónde llega el amor. Y la obra nos explica que el amor es servicio constante, dádiva constante, lo que tú acabas de decir, trabajo, María Adelina. Todo eso que tú estabas diciendo, ese es amor en acción. Esa es una de las vestimentas que tiene el misionero. La fe, María Adelina, la fe en que cada una de las letras y las palabras que están escritas aquí son ciertas. Lo que está en el Evangelio es cierto. La fe es lo que nos está revistiendo para que podamos conectarnos con eso que es invisible. Es para que podamos entrar en ese mundo invisible, es a través de la fe, que podamos ver a todos nuestros guías cuando cierras tus ojos y saber que tu oración está siendo escuchada, saberlo. Así en el mundo de la fe. Y la humildad, porque estamos en este mundo de materia, o sea, tenemos un cuerpo de carne y hueso, tenemos que conducirnos, movernos, atender a tus hijas, a tu esposo, pero este mundo de 3D siempre está tentándonos, buscando y revestidos con la humildad de sabernos que Jesús prefería a los sencillos de corazón, a los mira que digo de corazón, María Elena, porque a veces la humildad se puede pensar que están buscando es al andar, no sé, en harapos desastrosos, sin cómo expresarte. La humildad tiene que ver para estar en este mundo, María Adelina, para estar en la pureza que le gusta al Maestro Jesús y así poder seguirlo. Entonces esas son las herramientas que yo te digo que tenemos que aprender a utilizar. No solamente decir las herramientas que me revisten, sino saber utilizarlas. Sí, Elia. Bueno, entonces cada lección nos enseña algo y ahora tenemos una valiosa herramienta por descubrir, por aprender en esta lección. Y esta lección a mí me llegó hondo cuando la estaba preparando, cuando la estaba leyendo y dije, ay, qué hermosa lectura. Y siempre que leo y preparo las lecciones para las clases aquí en el canal, tengo una gana enorme de tener un megáfono y salir a leer y que todo el mundo me escuche, por favor, ¿verdad? Pero ay, es que también estamos atadas de manos de repente y no podemos imponer cada uno en su tiempo, cada uno en su proceso. Muchos no están preparados para oír este mensaje y bueno, y tendrá que ser de la manera que el maestro disponga.
porque es así, solamente somos instrumentos pequeñitos de esta magna obra y eso es lo que venimos a hacer. Ay, María Adelina, qué risa. Quiero un megáfono, sí, de verdad. Bueno, empezamos entonces con la lección. Dale, ¿Me escuchas bien, verdad? te escucho perfecto. Bueno, iniciamos con la lección, con la invocación al maestro. Invocación al maestro. Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Amén. Bueno, iniciamos entonces la obra de Cristo, conocimiento espiritual, conceptos fundamentales. Estamos en el primer curso básico, la lección es 25 que habla sobre la moral. Inicio la lectura, querida Elia. Sí. Concepto espiritual y concepto humano de la moral. Hasta el momento en que se han reencontrado con ustedes mismos, al acercarse al camino de la verdad, su vida ha sido exactamente igual a la vida de sus hermanos, es decir, la vida de quienes no han traído una misión espiritual como la suya. Deben comenzar a tomar conciencia de su misión maravillosa. Si bien deben considerarse igual a sus hermanos en el aspecto humano, espiritualmente deben considerarse dentro de la responsabilidad de una enorme tarea de bien. Como humanos, casi todos tienen ciertos conceptos y ciertos sentimientos tan arraigados que pueden constituir un obstáculo para el contacto necesario con lo superior, porque son un pesado lastre que impide o dificulta la elevación de su espíritu. Desde lo superior les ayudamos y les ayudaremos siempre a elevarse, pero es menester que hagan el esfuerzo y se analicen constantemente a fin de eliminar aquello que en su conciencia sientan que debe ser eliminado. Jamás les señalaremos sus defectos, nunca les señalaremos sus errores, les indicaremos siempre el camino que deben seguir. Y siguiendo el camino que les indicaremos, sus errores y defectos irán desapareciendo. La obra del Cristo dará con sus enseñanzas normas de verdadera moral que deben comprender fácilmente, porque la moral verdadera, la moral espiritual, está en la propia conciencia y será su conciencia la que les indicará en todo momento cómo deben vivir para hacerlo de acuerdo con las enseñanzas del Maestro. Contigo, Elia. Ay. Sí, aquí nos está hablando de la moral humana y de la moral espiritual. En el primer párrafo, ¿verdad? Y nos dice que la moral, que son diferentes, que la moral humana, que es la que está rigiendo en este planeta, en este mundo, esa moral humana como se queda corta con la moral espiritual. La moral humana dice que si haces, por ejemplo, si robas, basta con no robar para que tú no vayas a la cárcel. O basta con que tú no mates para que no tengas que pasar por un juzgado, no tengas que ser un criminal y no ir a un juzgado y tenga que un juez decirte cárcel. O sea que nada más, no, lo único que te dice la moral humana es no hagas. En cambio, la moral
espiritual nos dice que no se trata de no solo hacer, porque no solo hacer es egoísta. La moral espiritual dice que tienes que hacer el bien. O sea, tienes que entregarte, darte, salir a buscar a ese hermano, salir a servirle. En el caso de ser una mamá, cocinarles, ayudarles. En el caso, por ejemplo, con tus vecinos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? Hay que sembrar en caso del planeta. O sea, hay que hacer, no solamente quedarse en el no hacer para que no vaya a entrar en un tribunal. Eso es lo que nos están explicando con uno de los primeros, una de las primeras diferencias en el concepto de la moral. También nos dice que para poder nosotros subir de escalón, poder subir de conciencia, es a través del servicio y de los actos de amor. Nos dice que nosotros no podemos quedarnos estáticos, porque así vendríamos a esta encarnación y no aprovecharíamos la oportunidad que tenemos de estar aquí. El egoísmo y la comodidad está instalada, y nosotros con la moral espiritual sabemos que esto, lo que nosotros tenemos es una oportunidad de oro, porque hay miles y miles de seres en el espacio que desearían tener un cuerpo físico para poder lograr sus superaciones. Entonces, eso, la moral espiritual nos los explica, nos los enseña a través de la obra. También nos explican que no solamente estamos aquí en este planeta para esos actos de servicio y esos actos de amor, sino también para anclar las vibraciones. Eso es necesario y lo requiere todo nuestro entorno, nuestra humanidad. Dice, anclar la vibración. Y nos explicó el señor Gonzalo, don Gonzalo, que lleva 50 años de ser estudiante de la obra, que nosotros saliendo a la calle no tenemos ni siquiera que hacer algo, María Adelina. Nosotros nada más tenemos que estar. Nosotros no nos damos cuenta de que se están, a través de las invocaciones que nosotros hacemos en las mañanas, la invocación al maestro, nosotros ya estamos recibiendo la luz crística. Y tú no te das cuenta de donde estés, en el supermercado, en una reunión, en donde te encuentres. Allí estás implantando la luz crística, no nada más con tu presencia. Cuando yo entendí eso, María Adelina, eso fue para mí una revelación. Nunca, en mis 50 años, nunca había tenido ese concepto así de claro. Entonces, bueno, también nos habla de los lastres, que tenemos arraigados lastres profundamente instalados en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Y ahí está el juicio, porque nosotros, no sé por qué pensamos que nosotros somos como justicieros, andamos por la vida diciendo nuestras opiniones, emitiendo nos metemos en la vida ajena, María Adelina, pensando lo que debería de hacer y por qué habrá dicho eso. ¿Quién le dijo a ella que podía hacer eso? Y lo peor de todo es que si nosotros nos diéramos cuenta, y hablo en primera persona, si yo me diera cuenta del tiempo que paso en mis pensamientos, metiéndome en la vida de lo que hacen o no hacen, ya sean mis hijos, mi marido o a cualquier persona. Entonces, María Elena, fíjate que ese tiempo en que yo estoy pensando en lo otro, opinando en lo que otros están haciendo, estoy perdiendo un tiempo en el que yo no me estoy conectando con mis guías. Ya nosotros estamos en un punto en que ya hacemos meditaciones, sabemos que nuestras oraciones son escuchadas, y
en lugar de estar llegando a conectarme con esas intuiciones, con esas ideas, con esos mensajes, estoy obstruida por los pensamientos de opinando de lo que hizo el otro. O sea, tengo el canal obstruido, está lleno de otros pensamientos terrenales. Entonces no alcanzo a, a sentir, a experimentar lo que en verdad mi ser necesita. A veces hasta salud, María Adelina, a veces hasta salud. No llego a prosperidad. Todo lo que nos dice la invocación del maestro, la armonía necesaria para vivir. ¿Por qué? Porque estoy pensando en porque no habrá recogido la basura y se fue y no se despidió. ¿Y qué? Ese tipo de pensamientos. Pero si fuera un minuto, pero no me doy cuenta cuánto tiempo le dediqué, porque un pensamiento va llevando al otro. Y te apuesto que mañana tampoco va a recoger la basura. Y te apuesto, porque si no recogió la basura, tampoco, ¿cómo tendrá su cuarto? Y así nos vamos, nos fuimos en el carrito en ese tipo de pensamiento. Y cuando, acuérdese, se te fue la mañana. Y todo lo que pudo bajar, no se bajó. Entonces, bueno, esos son, dice que son los obstáculos y los lastres. Hay otro lastre que estoy hablando en primera persona, María Adelina. Estoy hablando de mis lastres. La juez eres tú Exacto. en este momento. Exacto. Yo no sé si tú has escuchado, María Adelina, de que este mundo es competitivo, de que hay que ejercer las competencias y lo dicen en forma positiva, lo dicen en un sentido de que deberíamos ser competitivos. Y fíjate que la competitividad, María Adelina, también es negativa. La competitividad y el perfeccionismo. Decir, no, es que yo soy perfeccionista. Y decirlo como con un sentido de, de bien. Yo soy perfeccionista, como que todo tiene que ser hecho de forma perfecta, exigente. No, el perfeccionismo también nos separa porque estamos siendo exigentes. La exigencia nos separa, porque acá nos están hablando de hermandad, de fraternidad, de buscar la unión. Entonces, más adelante en los capítulos de los libros más 3 nos explican cuánto de, cuánto de vibración tiene esas emociones, esas exigencias, esos reclamos. No llegan a mantener la pureza, a mantener la vibración del ser, que es lo que nos conecta con esos planos crísticos, esos planos lumínicos, esos planos bondadosos, esos planos afables. Entonces, la belleza de esto es que mientras más practicamos esos estados, más se integran y más se van borrando los otros, más se van bajando de intensidad, como si se fueran desapareciendo en como una neblina. Esa es la belleza, o sea, es nuestra esperanza, en verdad. Y bueno, y por último, cuando estamos la moral humana también nos busca a tener y hacer más que ser. En la moral humana es muy importante cuando tú, por ejemplo, construiste una casa, construiste esas oficinas. Qué importante eres, qué buena ciudadana. Tú hiciste tantas cosas, tantos libros, tantas actividades, organizaste no sé, esa feria de ventas. Hacer para la moral humana es muy importante. Y no te digo del tener,
mira, ese tiene este carro, ese tiene tantas fincas, qué importante, qué buen ciudadano, todo lo que ha tenido que haber hecho y trabajado para lograr todas esas cosas que tiene. Bueno, así es la moral humana. En cambio, ¿qué nos dice la moral espiritual? La moral espiritual nos está diciendo que cuando lleguemos el encuentro con Cristo, cuando ya desencarnemos, se nos va a pedir, se nos va a las cuentas que tenemos que rendir, es cuánto amor diste, cuánto hiciste, cuánto acompañaste, María Adelina, cuántos abrazos diste, cuánto amor repartiste en el mundo, cuánto amor repartiste en el mundo. Esas son las cuentas que tenemos que rendir. No cuántos edificios hiciste, ni cuántos planos. En tu caso que sos arquitecta, ¿verdad? Sí, porque estoy, acuérdate que hablando en primera persona, María Adelina. Sí, Ay, sabes que tiene mucho Señor. sentido. Estoy pensando, cómo es que cada uno se introduce en lo que está leyendo, ¿verdad? Y tenés mucha razón, porque en la moral humana siempre estamos mirando al otro, estamos mirando al exterior, lo que el otro está logrando. Entonces la gente dice, el logro de aquella persona te va a ayudar a ti a superarte, porque vos vas a querer lo que la otra persona quiere. Entonces, ¿cómo tergiversan el mensaje, verdad? La Eso incoherencia es, total. eso es lo que dijiste, que están tergiversando todos los mensajes como que para que la persona al final esté perdida. Y si nos Total. ponemos a pensar en un joven, ¿no? Un joven que cada uno tiene sus capacidades y sus cualidades. O sea, todos fuimos creados de forma diferente. Pero si un joven está mirando los logros que ve en todas las personas, pero él no puede llegar a eso ya le causa estrés, depresión y un montón de ideas y pensamientos, a sentirse, qué sé yo, excluido, a sentirse diferente, a sentirse incapaz. O sea, ese es el lado realmente, cómo su alma se está sintiendo. Ese es el lado espiritual. Pero la mayoría está cegada por la moral humana. Conseguir más, ser más competente, eh, más actividades. Cuanto más actividades, más la gente te va a Aplaudir. aplaudir. Entonces uno ya se siente, oh, se infla el ego, ¿verdad? Entonces uno quiere hacer más y piensa que quizás ese es un servicio a la humanidad, pero no es tan así. O sea, quizás es un servicio en algún aspecto, ¿verdad? Pero esa persona no está trabajando en sí misma. Justamente está trabajando para el exterior, para mostrar al exterior lo que es capaz de hacer. Pero al final, como vos decís, pasamos del otro lado y ¿qué dejaste? ¿Qué clase es la huella que dejaste? ¿Verdad? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto beneficio? ¿Cuánto perjuicio para tus hermanos? Eso es lo que nos van a preguntar. Es interesantísimo lo que dijiste. Sí, María Adelina, y entonces la incoherencia, porque si nos estamos comparando con otro, ese otro va a tener un momento en que va a desencarnar, porque eso lo tenemos todos claros, todos vamos a desencarnar. A ese se le va a preguntar por sus méritos, por cuánto amor esa persona dejó. Pero acá también, entonces si tú estás siguiendo la vida ajena, tú te estás alejando de la tuya, de lo que viniste a hacer. Y sí hay cosas en la materia que hay que hacer, por supuesto que hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, Gaudí dejó un legado hermoso con el que la gente se inspira, con el que todo el mundo va a España a ver su obra. Claro que hay que dejar mejor, más bonito el planeta, pero con inspiración divina. Porque allá afuera
los que no se saben, los que no saben la moral espiritual, piensan que es por ellos que construyeron, por ejemplo, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Piensan que fue inspiración humana. Por ejemplo, el Canal de Panamá. Piensan que fue inspiración humana. No, nada es nuestro. Nada es nuestro. Todos son soplos, todos son ideas. Todo viene de un mundo todavía, de un mundo sutil. Se construye con nuestra... Claro que nos necesita el mundo sutil. Los genios son ellos, pero nos necesitan porque los soldados, las herramientas somos nosotros. Ellos se inspiran, o sea, ellos nos mandan la inspiración y nosotros somos el instrumento para edificar eso que tenemos que hacer. Y eso es lo que no entendemos, sino que nosotros nos adjudicamos todos Imagínate el nivel de arrogancia. Imagínate dónde llega el nivel de arrogancia. Nosotros somos todopoderosos aquí, como si el mundo sutil no existiera. Vivimos como si no existiera, como si no fuéramos a partir alguna vez. Nos arraigamos tanto a lo que tenemos, a lo que logramos, a lo que... A Sí, todo eso que tenemos, a los lujos, a los logros materiales, sí, María siendo que eso se queda todo aquí para que disfrute otra persona. Sí, María. Y con eso ya tenía que terminar en esta lámina lo que dice las enseñanzas del maestro, porque es que es tan hermoso las enseñanzas del maestro que están ahí en los evangelios. O sea, el maestro no nos muestra un maestro que está, los años perdidos de Jesús, donde nos dicen que era carpintero, que era un muy buen carpintero, porque su padre le enseñó todo lo que él sabía, que el maestro Jesús sabía leer planos, el maestro Jesús construía, el maestro Jesús hacía cosas, pero lo que los evangelios nos quieren decir es que el maestro no se la pasaba, el maestro tenía quien le administrara su economía. Él nunca se preocupó por lo que iba a comer, él tenía a gente que por la vibración que le emanaba se preocupaban por él. Las enseñanzas de Jesús es que él se preocupaba era por sanar, por enseñar, por manifestar lo que son la moral espiritual. Justo esto es lo que nosotros estamos hablando. Esa era la tarea del Maestro Jesús, lo que él estaba empecinado en que nosotros supiéramos. Entonces es muy lindo porque nosotros tenemos que bajarle 2 rayitas a esa intensidad que tenemos de estar de aquí, de allá, cumpliendo todos los roles. Vivir de acuerdo con las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Qué era lo que él hacía? ¿En qué él pasaba su tiempo? Él no vivía agitado, atormentado, aunque todo el mundo lo estuviera persiguiendo. Él iba de ciudad en ciudad, la gente lo perseguía y él tranquilo. Nadie le perturbaba su paz. Todas esas enseñanzas hay que recogerlas de los evangelios. Ya, eso terminamos esta parte. ¿Seguimos? Sí. La moral espiritual no es igual a la moral humana, porque la moral espiritual es perfecta y la humana es, como todo lo humano, imperfecta. La moral humana varía en sus conceptos básicos de acuerdo a los grupos, tiempos y costumbres. Lo que en un grupo humano en una época puede parecer inmoral, en otros grupos y en otra época resulta lógico, aceptable y realizable. Para saber cómo deben proceder para adaptar su vida humana a la moral verdadera, consulten su conciencia y procedan de acuerdo con las enseñanzas de amor que han recibido y están recibiendo. Así les resultará fácil vivir de acuerdo con la verdadera moral y se acostumbrarán a no juzgar a sus hermanos por las apariencias. Nadie puede conocer la causa espiritual que motiva los hechos de los seres que lo rodean. Solo aquel que conociera el pasado
que conociera las vidas anteriores y conociera la verdadera finalidad de la vida presente, podría tener una idea del porqué de los hechos que se realizan y se producen en los demás. Así, ante la incapacidad para emitir un juicio exacto y correcto, absténganse de juzgar la conducta y los hechos de sus hermanos. Dejen el juicio a las leyes divinas, únicas que pueden juzgar en verdad y proporcionar los medios para reparar las injusticias y los daños cometidos. Contigo, Elia. Sí, en el primer capítulo, allí nosotros nos hace reflexionar de lo inconstante que es la moral humana, porque cambia de acuerdo no solamente a tiempo, o sea, a lo que en el pasado no era permitido, ahora en el presente sí es permitido. Acuérdate que antes las mujeres no podían votar porque era una moral de la humanidad, era una norma. Las mujeres no podían ni siquiera conducir. Y hoy por hoy, nosotras votamos, antes no habían arquitectas, la profesión era exclusiva para hombres. Entonces, la moral humana es tan inconstante, y no te digo de los lugares. Imagínate que en India, en el Medio Oriente, todavía se ven tantas cosas que nosotras acá en Panamá, bueno, acá en América, todo lo que es Occidente, nosotros decimos, ¿cómo pueden? ¿Qué nivel de cultura? Imagínate el burka, todas esas costumbres. Me acuerdo de una revista que yo leía cuando era joven. Hablaban de diferentes culturas y había una tribu en África donde las mujeres se ponían unos collares en el cuello para alargarse el cuello, porque para esa tribu africana era símbolo de belleza y feminidad la mujer que tenía en el cuello más alargado. Entonces se ponían como si fueran de cobre, unas argollas, y se les iban introduciendo a presión para que el cuello se les alargara y parecían unas jirafas, María Adelina, porque esto parece que sí, se va elongando. Y cuánto tuvieron que sufrir esas mujeres para soportar y ser aceptadas en su tribu. Cosa que nosotros acá pensamos terrible. Y todavía hay en Asia lugares donde las mujeres necesitan permanecer con el pie chiquito, y para permanecer con el pie chiquito tienen que poner muchas vendas. Eso se ve hoy en el 2025, se les venda porque eso también es un símbolo de feminidad y de prudencia. Entonces esas niñas tienen que, el pie quiere crecer, pero con las vendas eso se les atrofia el crecimiento del pie, se queda con el pie chiquito. Son culturas, o sea, es la moral humana que divaga por todas partes del planeta. Imagínate la inconstancia de la moral humana. Estás en mute. Podemos decir entonces que esos son inspiraciones, pero de fuerzas negativas, porque no tienen absolutamente coherencia con nada. No tiene coherencia, es la Y moral no es humana. para, y no es para edificar, no es para beneficiar, sino que, no sé, para atrofiar realmente el crecimiento y la expansión de las personas. Sí, María Adelina. Y ellos también nos juzgarán a nosotros por nuestra forma de ser también. Porque para ellos, por ejemplo, es inconcebible que alguien que se haya casado y haya quedado viudo vuelva a contraer nupcias. O, por ejemplo, para ellos es inconcebible el divorcio. O sea, cada lugar tiene sus propias morales, sus propias morales. Pero por eso lo que nos está diciendo la obra es que lo único que es constante, que no es inconsistente, es la moral espiritual.
Eso se mantiene, estés donde estés, hayas vivido en el siglo primero, en el siglo segundo, en 1000 años por delante, la moral espiritual se mantiene estable. Y Entonces, la ley divina trasciende, trasciende trasciende todo, épocas, épocas. trasciende vidas, ¿verdad? Eso es, Entonces, la ley es la ley. la ley es Entonces, la ley. esa es la ley que tiene que juzgar, no nosotros. Exactamente, sí. Bueno, voy a seguir un poquitito, Elia, querida. En el segundo párrafo, donde Sí, dice que el dolor es importante, decía que el dolor em, no, nadie ahí no, puede conocer. ajá. Em, Muchas veces nosotros pensamos que pidiéndole a Dios, cuando estamos viendo a alguien sufrir, por ejemplo, una enfermedad, que estamos viéndolo en verdad padecer, llora porque le duele su cuerpo, y nosotros le decimos a Dios, Dios, quítale ese sufrimiento, yo no lo quiero ver así. Y el dolor es la puerta que el Espíritu le ha ofrecido a esa persona para poder limpiar todas esas transgresiones que en algún momento pudo, en otra vida o en esta, pudo haberle causado a otros. Entonces nosotros nunca debemos de pedirle a Dios que le quite el dolor a alguien, porque nosotros entonces estaríamos interfiriendo en algo tan puro, algo tan hermoso que es la purificación de esa persona. Ha logrado purificarse a través de esa enfermedad, a través de eso que está padeciendo. Y también vemos que no entendemos los acontecimientos, porque así también como el dolor en la enfermedad purifica, también imagínate que hay gente que piensa que con ascensos o con posibilidades de mejora, ganarse la lotería. Por ejemplo, yo conocí el caso de un, unos conocidos que llegó a cambió el gobierno, nuevo presidente, y esta persona llegó a ser ministro de Estado. Y todo el mundo lo felicitaba, oye, ministro, qué bien, ministro. ¿Y qué pasó, María Lina? Eso no fue ninguna bendición, porque con ese ascenso, adivina, llegaron las tentaciones. Y con las tentaciones llegó el divorcio, el fracaso matrimonial, la pérdida de amistades que tenía desde la niñez. Porque con esas pruebas de ascenso, que también son pruebas, también se calibra el alma, se calibra la, tu libre albedrío, ahí se calibra. Entonces, no, ni por lo mal ni por lo bien. Nosotros es una prueba constante, todo es una prueba constante y una prueba que podemos utilizarla para superarnos y llegar a nosotros mismos, llegar a que valga la pena esta encarnación. Ya eso era lo último de esa lámina. Se impregnan de amor todos los pensamientos, las reacciones, deseos y hechos de su vida, se armonizarán con la verdadera justicia divina y la verdad moral espiritual. Deben comenzar a vivir de acuerdo con la moral espiritual y juzgar a sus hermanos también con la moral espiritual. Verán entonces qué fácil les resulta acercarse con amor a los seres que les rodean, sea cual fuese el punto de la moral humana en que vivan. Verán cómo sus brazos se abren sin reticencia para todos los que sufren. Los humanos acostumbran a juzgar antes de dar, acostumbran a emitir su juicio demasiado severo ante el dolor y consideran justo lo que suponen merecido. El dolor siempre, el dolor es siempre justo y siempre es merecido, porque el dolor solamente llega de acuerdo con las leyes divinas.
y ni un solo instante de dolor llega a sus vidas cuando ya han pagado todas sus deudas. Pero no son ustedes quienes deben juzgar a sus hermanos, porque la causa del dolor que llega a los humanos reside en su vida espiritual y ustedes la desconocen. Y aun cuando conocieran la causa, aun cuando los hechos realizados por un hermano pudieran ser aparentemente el origen de sus desgracias o dolores, consideren que ustedes no deben juzgarlo, sino solamente amarlo. Ay, María Qué Adelina, lindo. es que esto, del dolor podemos hablar, ¿verdad? Porque nos han hecho creer tantas cosas del dolor. Y bueno, es que todo el mundo ha sentido dolor. Y no es algo que se sienta lindo, pero sí es algo sagrado. El dolor es sagrado, porque ese es nuestro medio de purificar. Y hay dolores que son más fuertes que otros. Por ejemplo, que no sé, que estés por la calle y alguien te diga, oye, muévete, quita tu carro. No es igual a que venga tu hijo y te diga, mamá, ¿cómo me has hecho esto? O que tu propia madre te diga algo que a ti te haya llegado al corazón. No es lo mismo. Hay tipos de dolores distintos, pero esos dolores grandes, esos dolores que te estremecen, que te hacen que el corazón se ponga así contrito. Esos son los dolores que te digo que son sagrados, María Adelina, porque esa persona, llámese tu esposo, tu hija, tu madre, esas personas que están dentro de tu alma, dentro de tu carne, son los que más te aman, en el sentido de que ellos en el cielo, ellos se ofrecieron para pagar esa fianza por tu purificación. Ellos son los que están limpiando todos aquellos errores que en el pasado yo pude haber cometido, todo ese daño que yo pude haber infligido a otra persona. Son ellos los que están dándome a mí la oportunidad de resarcirme. Entonces, ¿cómo yo no los voy a amar, María Adelina? Tengo que, en mi mente, en mi corazón, darle las gracias, amarlo por todo eso que me está haciendo sentir en este momento. Por ese un desprecio, quizás, una mala contestación, un agravio, María Adelina, que tú hayas podido experimentar en tu corazón y está limpiando, se está lavando, está haciendo que se vaya desapareciendo todo el daño que yo pude haber infligido antes. Entonces, por esas personas que te han causado dolor, una infinita gracias, un amor profundo, porque han sido ellos los que han podido que nosotras podamos resarcir y borrar esos errores. Bueno, lleguen siempre con amor hasta aquel que sufre, aun cuando supongan que ha merecido su dolor. Piensen que su amor podrá aliviar ese dolor, que nuestro amor podrá ayudarle. Así merecerán que sus dolores sean aliviados, porque si dan a su hermano amor para aliviar su dolor, desde lo superior se les dará también amor para aliviar su dolor. Todo lo que den con amor a sus hermanos lo recibirán en una retribución del 100 por 1, porque así paga siempre el Cristo, a través de las leyes divinas y a través de su amor, infinitamente superiores a las leyes y al amor de los hombres. En la presente encarnación han venido para realizar este trabajo. Ninguno de ustedes ha sido elegido siendo humano, sino por el contrario, todo lo que concierne a su vida actual humana
ha estado y está dentro de la necesidad de su trabajo. Sean cuales fueren las circunstancias o la situación en que humanamente se encuentren, piensen que así debía ser. Todo en su actual vida humana tiene una finalidad dentro de la tarea. Les parecerán extrañas ciertas situaciones en la vida humana de algunos, pero estas situaciones, estén o no de acuerdo con sus normas y sus conceptos de moral, eran necesarias. Las normas y conceptos espirituales son los verdaderos y puros. Y sus conceptos humanos son siempre adaptados y adaptables a las circunstancias, a la modalidad y la conveniencia de los hombres. Mi hermana, aquí yo tengo que saber que lo que estoy viviendo en este momento, en este instante, es el producto de lo que hice en el pasado. Y lo que yo haga de aquí en adelante va a repercutir en el futuro. Ese concepto para mí es importantísimo, porque el Maestro Jesús nos dijo, den y se les dará, así como acá también nos dice en la obra el 100 por 1. Y esta es una declaración, que nosotros, imagínate el estilo de vida que nosotros podemos vivir sabiendo que de lo que hagamos en este momento va a depender el futuro. Mira, María, yo escuché una prédica de un rabino que te la quiero compartir. Él se llama Jonathan Gabel. Él estaba contando que había una señora judía que no tenía 10 años de estar casada y no podía tener hijos. Y ellos sufren porque para ellos no tener hijos es como una especie de una falta. No te quiero usar el término de que es una maledicencia, no, sino que es como una falta. Así como el que no tiene dinero es como una falta. Entonces esa señora lloraba porque no podía tener hijos y pasaban los años y ellos tenían de todo, pero le faltaba eso. Entonces cuando cumplieron su 10º año, que se hicieron una cena muy romántica en un lugar muy bello, ella estaba triste. Entonces ella le dijo a su comadre, a su buena amiga del condominio donde vivían, que bueno, que ella se sentía así. Ella le dijo, ya vamos a ir a el rabino más sabio de nuestra época, para que ya te dé un consejo, una palabra, y tú nunca más tengas que seguir con este llanto, y lo que él te diga, ya tú tienes que hacer la promesa de que vas a dejar ese llanto. Y ellas dijeron que sí, que ella dijo que estaba bien, que ella se iba a comprometer con eso, porque ella no quería seguir viviendo de esa forma, con esa lloriqueadera. Entonces se montaron en un taxi y se fueron, ahí le tocaron la puerta y abrió el señor. Y el rabino les dijo, ¿qué las trae por aquí esta noche? Es muy tarde, son las 10 de la noche. Entonces ella le contó, mire, que yo hoy estoy celebrando 10 años de casada, pero no puedo tener hijos. ¿Usted qué me puede decir? Porque yo me siento muy triste. Entonces el rabino le dijo, el creador no tiene la obligación de darte hijos. Tú tienes que saber eso. No tiene la obligación de darte salud, no tiene la obligación, porque todo eso ha sido de acuerdo a lo que tú hiciste en el pasado. Todo lo que tú estás viviendo hoy es de acuerdo a lo que tú hiciste en el pasado. El creador ve lo que está pasando, pero no tiene obligación de darte hijos. Y ella dijo, está bien, yo lo acepto. Y agachó la cabeza y ya se iba. Y cuando se estaba yendo, el rabino le dice, pero,
así como el Creador no tiene obligación de darte hijos, tú puedes también hacer cosas que no estás obligada por el Creador. O sea, el 100 por 1. Entonces ella se quedó pensando porque no entendía lo que le estaba diciendo él. Él dice, el Creador no tiene obligación, pero tú puedes hacer cosas que no estás obligada por el Creador. Y así cambiar el rumbo. Entonces ella en ese momento entendió que si ella cambiaba el rumbo de su vida haciendo las cosas que no tenía obligación, el Creador se iba a dar cuenta e iba a prestar atención a lo que le estaba pasando. Entonces ella dijo, Dios Creador, Eterno Padre, guíame, enséñame qué puedo hacer que no estoy obligada a hacer. ¿Qué puedo hacer que no estoy obligada a hacer? Y ¡pum! Le vino la inspiración, María Adelina. Le vino la inspiración y voy a ir a los hospitales a donde la gente esté sufriendo y les voy a dar algo, un gesto. Les voy a dar una bolsa de algo para como que su dolor sea más confortable, más llevadero y sientan de mí un cariño, un gesto de amor. Y se fue, todo ese año se fue al hospital donde estaban los enfermos de cáncer y les daba bolsas con unas toallitas húmedas, con jaboncitos, y se los daba en paquetitos bonitos y se los entregaba con solemnidad a cada uno de esos enfermos. Y los enfermos, bueno, le agradecían y ellas le decían, rece por mí, ore por mí. Les decía ella a los enfermos. Bueno, así pasó un año. ¿Y qué tú crees, María Adelina? ¿Qué pasó? Si ella cambió el rumbo de sus acontecimientos. Llegó su primer hijo. Y al poco tiempo llegaron sus mellizas. Y hoy por hoy ella tiene una familia numerosa, con nietos, y todos siguen llevando, por esa tradición que empezó esa abuela, llevándole un bien a los enfermos que están en situaciones de cáncer. Entonces, el 100 por 1, María Adelina, como dice aquí la obra, con el 100 por 1 es una herramienta que cambia nuestros acontecimientos. Nosotros podemos tener un plan ya específico, determinado, pero con algo extraordinario que nosotros tengamos la posibilidad de hacer. Asimismo, Dios nos da algo extraordinario que no teníamos no nos merecíamos, no estaba escrito en nuestra historia, no estaba escrito, pero así como nosotros nos desviamos, así también el Eterno se desvía y nos entrega el 100 por 1. O sea, dime tú si esa promesa no es poderosa, no es una belleza. Es que a veces nuestro vocabulario no llega a las revelaciones. Sí, estábamos hablando al principio, ¿te recordás que decíamos, o sea, que yo te decía que yo te podía demostrar que este servicio que nosotros damos nos es recompensado al 100 por 1, pero no, quizás no con cosas materiales, sino con paz, con tranquilidad, con comida en la mesa, con salud para nuestra familia, con trabajo, con muchas cosas. Y esa es una promesa que el maestro está escrito en esta obra. Y no es por esa promesa o no es buscando eso que uno hace este servicio, sino que es movido por el alma para llegar a esto.
sea que no es que nosotros buscamos estar en esta misión. La misión nos busca como instrumentos. Jesús nos elige como instrumentos. Y esa es una gracia. Qué Es hermoso. una gracia para nosotros, ¿verdad? Entonces, no tenemos más que abandonarnos, más que vivir con esa fe inmensa que la recompensa llega al 100 por uno, como estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, estamos en la última parte. La última, sí. Respeten siempre la situación de las personas. No supongan que, por no estar de acuerdo con sus conceptos, sean personas inadecuadas para la obra. En los planes que rigen todo, en los planes que la rigen, todo tiene una finalidad que ustedes no pueden comprender. Esto equivale a decimos, ¿está bien, verdad? Esto Esto equivale a equivale decirnos a que decirnos que nunca deberán juzgar a los demás y menos a quienes pertenecen a la obra del Cristo. Deben amarse y unirse y jamás juzgarse los unos a los otros. Desde el momento de su reencuentro espiritual, desde el momento en que entran a formar parte de la obra, procuren que su vida humana se desarrolle dentro de la más pura línea de moral espiritual, tratando de adaptarla a las enseñanzas que estén recibiendo, pero ningún hecho que se haya producido o se produzca deberá ser juzgado y censurado, sino por el contrario, deberán siempre ayudar con amor a la superación de cualquier error de un hermano. Los conceptos humanos habrán de variar muchísimo, porque la obra del Cristo logrará adaptar el mundo a sus conceptos y a sus principios. El amor del Cristo traerá a la humanidad la verdad espiritual, y la verdad espiritual se reflejará en su vida humana, en el convivir humano y en el progreso humano. mira María Adelina que aquí dice que en el momento de su reencuentro, o sea, nosotros nos estamos reencontrando. Entre los misioneros ya nos habíamos encontrado antes. Por eso nosotros nos es tan familiar estar, nos es tan cómodo conversar y estar entre nosotros, porque la obra nos dice que estamos en nuestro reencuentro. Entonces, cuando nosotros ya sabemos y nos sentimos así de fraternos, nos sentimos así de unidos, también las relaciones son más delicadas, son más susceptibles. Y, igual que pasa con nuestros hermanos de sangre. ¿Tú tienes hermanos de sangre? No, ¿No tienes? soy, Hija soy única. única. Sí, Pero tus hijas, ¿viste la relación de tus hijas entre sí. hermanas? Esas relaciones son muy profundas, son muy... eh, están llenas de diferentes sentimientos, diferentes profundas emociones. Las relaciones de los hermanos son así. Mucho amor y también es que son intensas. Entonces la obra nos está poniendo en sobreaviso que tenemos que cuidar nuestras relaciones porque pueden interferir los seres del mar. Y bueno, la verdad es que las interferencias de los seres del mar siempre van a estar provocando y ofreciéndonos y tentándonos, pero no pasa de ahí, no pasa de una tentación. Nosotros tenemos el libre albedrío para poner esas tentaciones en su lugar o irnos en el carrito con las tentaciones y caemos y vienen los errores y después pague sus superaciones. El punto que estamos hablando es que nuestro grado de relación entre misioneros, nosotros ya nos están diciendo la calidad de relaciones, entonces hay que cuidarlas, tenerlas como una piedra preciosa, en esa panita, en esa tela de seda,
porque así son las relaciones de frágiles entre los hermanos. Llámese hermanos espirituales, hermanos de carne y hueso, así son de frágiles. Y me recuerda que nos juzgamos como todos los hermanos. Mira, Anthony de Melo tenía una historia de unos monjes budistas que eran, tú sabes que los monjes budistas no pueden tocar a las mujeres. Ellos son los que se visten de carmesí, como de una tela anaranjada. Sí. Bueno, ellos tienen muchas normas. Entonces ellos estaban ellos meditan juntos, oran juntos, se aman mucho ellos. Y querían pasar un río. Y el río estaba crecido. Y había una mujer bellísima que estaba a la orilla del río. Pero bellísima, la mujer más hermosa que sus ojos habían podido ver. Y no podía cruzar el río porque el río estaba crecido. Entonces uno de los monjes agarró por sus entrebrazos y la pasó al otro lado del río. Entonces el hermano, cuando ya se despidieron de la joven, el hermano lo reprochó. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo la tocaste? ¿Qué van a decir los que te vieron? ¿Qué estás haciendo en nuestra hermandad? ¿Cómo has caído en eso? Nos has degradado a todos. 2 horas en el camino y él reprochándole a su hermano. Y el monje le dice, bueno, hermano, yo ya dejé a la muchacha en el río. Y tú te la has pasado con esa muchacha 2 horas después. ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando con ella? Para decirte, María Adelina, que, exacto, nosotros nos cuidamos. Es verdad que nosotros juzgamos porque pensamos que así nos cuidamos, pero a veces esos cuidados, o sea, son crueles. Esos cuidados son criticones, son juzgadores. O sea que sí está bien cuidarnos. Claro que tenemos que cuidarnos. Estamos en esta 3D. Claro que tenemos que nutrirnos, pero con amor, para que nuestras relaciones nunca quiera Dios que nuestras relaciones se puedan debilitar o nos separemos. Sí, y son estas herramientas las que nos van a ir ayudando a identificar esas interferencias que podemos tener de repente, ¿verdad? Nos van a ayudar a darnos cuenta cuando somos esos jueces severos, jueces sin estudios, ¿verdad? Porque somos excelentes jueces sin estudio. Sí, justicieros, es que nos han así, ¿no? Es que es que, hablando un poco desde el amor, nadie nos enseña estas leyes. Nadie nos enseña ¿cómo le digo? Estos mensajes, Los preceptos, los a cada uno nos llegó en el momento oportuno, como decía, en el momento preciso de nuestro proceso. Pero qué hermoso sería haber nacido ya sabiendo todo esto, ¿verdad? Cuánto nos hubiéramos evitado, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero es así, es una forma también de ir purificándonos, de ir aprendiendo y de ser mejores, ¿verdad? Para luego llegar a las plantas del Señor, que esa es siempre la petición más importante. Sí, María Adelina. Y sentirnos afortunados porque está bien, no lo llegamos a conocer cuando éramos niños, está bien, ni cuando fuimos adolescentes, está bien, ni cuando fuimos adultos jóvenes, está bien, pero llegó María Adelina en el momento en que estamos todavía vivas, porque pudimos haber trascendido y no pudimos haber tenido contacto con los conocimientos. Pudimos. O Tenemos la gracia. Sí, María Adelina. Mira, o capaz que el conocimiento nos llegó, pero estábamos muy ocupadas en nuestras profesiones, muy ocupadas en nuestras cosas, y sí, después lo leo, y lo dejas ahí en tu mesita. Y nunca entró el conocimiento a tu conciencia. O sea, de tantas formas somos bendecidas, tantas formas fuimos como guiadas, como
como, mire niña, venga, venga por aquí, abra ese libro, léalo, escuche ese mensaje, tómese su tiempo. Tantas formas, María Adelina, que fuimos protegidas para poder llegar al conocimiento y se expandiera nuestra conciencia. Y no se trata de que ya ahora, no, María Adelina, el conocimiento es infinito, el amor es infinito, es apenas un poquito lo que nosotras estamos viendo, como que existe, para que podamos, nuestra alma quiera seguir buscando, quiera seguir nutriéndose, quiera seguir, y ya, ya con este poquito, ya no habrá una fuerza física capaz de poderte seducir hacia otra. Tendría que ser algo, no creo, María Adelina, que exista algo físico que te pueda sacar del camino. Ya hemos visto demasiado amor, demasiada belleza, y apenas lo que nuestra conciencia ha podido como darle como que nos asomamos, María Adelina. Aspiramos, así mismo como dices, somos aspirantes. Estamos empezando y es hermoso. Y para cerrar un poquitito, quiero volver a lo que dijiste, que los hermanos misioneros nos vamos encontrando y sentimos esa afinidad, ¿verdad? Y esa sintonía. Es como si fuera que ya nos conocíamos de siempre. A mí me pasó eso cuando empecé a hablar con las personas que ya estaban en la obra y era como si fuera que éramos vecinos. ¿Viste? O sea, no, Una nunca hubo problema, comodidad. nunca hubo ningún inconveniente de nada. Y hace poco fui a un retiro con Alejandra Vizcarra y ahí fueron también muchos misioneros que están en la obra, ¿verdad? Y Dios mío, era como si fuera volver a encontrarle a tu hermano que hace años no veías, a la Oh, hermana, y era un amor, era una hermandad que se sentía en el oh. ambiente. Para mí fue maravilloso, porque en principio, al estar acá tan lejos, alejados de todos, ¿verdad? De todos los otros misioneros, yo me sentía bastante así, tipo aislada, sola o algo, pero yo me voy allá y encuentro y digo, ah, no, yo tengo Es mi tribu. hermanos esparcidos por el mundo, porque era así. Chévere. Esta obra nos va uniendo, nos va reencontrando, como dice Ay, lo justamente, dice. y es maravilloso, Ay, lo es dice. único y es así como decís. No creo que haya algo que nos pueda eh, desviar de este camino hermoso que ya estamos iniciando. Es muy bello. Las cosas que uno siente en el alma son demasiado intensas. No algo material no llega a ese nivel de expansión, ese nivel de plenitud. Sí, Llega. así mismo es. Bueno, querida Elia, tenemos que pasar a nuestra oración final, que es la invocación del amor. No sin antes agradecerte muchísimo tu presencia, Elia querida. Gracias por tu apoyo constante, por decir que sí a cada invitación. Y nos tocó este bella lección, bello tema sobre la moral. Y bueno, y como yo siempre digo, el Maestro Jesús te eligió para esta lección, así tenía que ser y fue perfecto, tal como fue. Seguimos entonces con esta invocación. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo. Que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Amén. Amén. Elia querida, te abrazo en la distancia y Yo igual, María de Lima. gracias, Tengo todo muchísimas el gracias por tu tiempo. Y claramente no será la última vez porque estamos en esta misión y estamos para aprender juntas. Un saludo misionero, Elia.
Te quiero muchísimo. Que estés bien. Yo recibo, María Adelina. Recibo tu amor. Gracias, Elia. Te mando un besito.